¿Alguna vez te has preguntado por qué Google Maps puede mostrarte la matrícula del coche de tu vecino, pero borra islas enteras, bases completas y ciudades enteras? ¿Crees que es solo protección de la privacidad? No. En este mismo momento, detrás de esos píxeles rotos, se esconden laboratorios con virus peores que la peste, sistemas de control de ataques nucleares y armas climáticas capaces de borrar ciudades del mapa. He encontrado 9 lugares que fueron eliminados de la superficie digital de la Tierra, porque lo que esconden podría destruir a la humanidad. Y el número 9, de verdad te va a asustar. Suscríbete al canal y deja un like ahora mismo. Esta historia no es para verla a medias. Cada parte te llevará un paso más cerca del lugar donde podría empezar el fin. En lo más profundo de la taiga salvaje de Alaska, en un punto donde Google Maps se convierte en una mancha borrosa e incómoda, existe una instalación que provoca escalofríos, incluso a científicos y militares retirados. Oficialmente, es un centro de investigación atmosférica inofensivo, un proyecto académico, un conjunto de antenas para estudiar la ionosfera. Su nombre público es SHAARP, pero fuera de los documentos oficiales, este lugar tiene otro nombre, la arma climática del juicio final. Desde el suelo, la base parece una escenografía de ciencia ficción distópica, un bosque metálico antinatural formado por 180 antenas gigantes, cada una de más de 24 metros de altura, alineadas en filas geométricamente perfectas sobre un área de más de 13 hectáreas. No están colocadas al azar. Juntas forman una matriz de fase, una estructura capaz de sincronizar ondas electromagnéticas como un solo organismo. En términos simples, es el microondas más grande jamás construido por el ser humano. Pero no calienta comida, calienta el cielo. El principio de funcionamiento de HARP es tan real como perturbador. Las antenas emiten un haz de energía concentrada de millones de vatios directamente hacia la ionosfera, una capa de la atmósfera situada a cientos de kilómetros de altura. Allí, esa energía calienta y excita partículas, literalmente hirviendo una porción del cielo. El resultado es la creación de una lente de plasma, una especie de espejo energético invisible que puede ser movido y orientado. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. Al manipular esta lente, los operadores pueden alterar las corrientes de chorro que regulan el clima del planeta. Estas corrientes son las autopistas del aire, que determinan dónde llueve, dónde hay sequías y dónde se forman tormentas. En teoría, un solo ajuste desde Alaska podría bloquear lluvias durante meses en una región, provocando hambrunas, o forzar precipitaciones extremas en otra, inundando ciudades enteras. Pero el clima es solo la superficie. Cuando las ondas de baja frecuencia generadas por HARP rebotan en la ionosfera, regresan a la Tierra con una propiedad inquietante. Pueden penetrar el suelo y los océanos. Algunos físicos han advertido que, con la frecuencia adecuada, estas ondas podrían resonar con fallas tectónicas, aumentando la presión en zonas inestables y potencialmente desencadenar terremotos artificiales en lugares donde no deberían ocurrir. Y entonces aparece la teoría más perturbadora de todas. Las frecuencias utilizadas por HARP coinciden de forma sospechosa con los ritmos alfa del cerebro humano, las ondas asociadas al estado emocional, la atención y el estrés. Esto ha llevado a algunos investigadores independientes a plantear una hipótesis aterradora. HARP no solo puede afectar al planeta, puede afectar a las personas, en masa, induciendo ansiedad, pánico, agresividad o apatía colectiva en regiones enteras. Un interruptor global del estado mental. No es extraño, entonces, que Google Maps oculte sistemáticamente detalles de esta base. Las imágenes se actualizan con retraso. Las resoluciones cambian. Las zonas cercanas aparecen deformadas. No porque haya algo ilegal, sino porque hay demasiado en juego. HARP es solo el primer lugar de esta lista, un punto borroso en el mapa, una instalación científica y una herramienta que, en el escenario correcto, podría ser usada para iniciar algo que ya no se podría detener. Y créeme, lo que sigue es aún peor. En el corazón de Noruega, lejos de ciudades y carreteras principales, hay una montaña que en Google Maps
aparece extrañamente incompleta. La textura se aplana, los detalles desaparecen y el relieve parece suavizado a propósito, como si alguien hubiera pasado una goma digital sobre el terreno. Oficialmente, es solo una instalación de almacenamiento, un búnker moderno excavado en roca sólida, un proyecto para preservar el futuro. Su nombre público es Svalbard Global Seed Vault, pero quienes han estudiado sus planos reales y su ubicación estratégica lo llaman de otra forma: el arca del juicio final. Desde fuera, el lugar no impresiona. Una entrada triangular de hormigón y acero incrustada en la ladera de una montaña helada, sin ventanas, sin señalización llamativa, sin tráfico constante. Parece abandonado, pero esa apariencia es parte del diseño, porque lo importante no está afuera, sino a más de 120 metros bajo tierra, protegidos por capas de roca, acero y permafrost. Este búnker fue construido para sobrevivir a casi todo: terremotos, impactos nucleares, pulsos electromagnéticos, incluso a un colapso total de la civilización. Las puertas están diseñadas para sellarse durante décadas. El sistema de refrigeración puede funcionar de manera autónoma. Y si todo falla, el propio frío natural del Ártico mantiene el interior a temperaturas bajo cero. Hasta aquí, la versión oficial. Según los documentos públicos, Svalbard guarda millones de semillas de cultivos de todo el mundo: trigo, arroz, maíz, plantas básicas para la supervivencia humana, una copia de seguridad de la agricultura global, por si ocurre una catástrofe. Una idea noble, tranquilizadora. Pero hay detalles que no encajan. El nivel de seguridad es desproporcionado. La ubicación, excesivamente remota. El acceso, extremadamente restringido. Y lo más inquietante: no todo lo que se almacena allí está listado públicamente. Investigadores independientes han señalado que existen cámaras internas a las que ni siquiera todos los países depositantes tienen acceso. Entonces, surge la pregunta incómoda: ¿qué más se guarda allí? Algunos filtradores afirman que, además de semillas, el complejo almacena material genético avanzado, incluyendo muestras diseñadas para reconstruir ecosistemas enteros o modificarlos. En un escenario de colapso global, quien controle Svalbard no solo decide qué plantas vuelven a crecer, decide qué tipo de mundo nace después. Y hay algo aún más perturbador: Svalbard no está construido para el presente, está construido para después, para el momento en que gran parte del planeta sea inhabitable, para cuando las guerras, el clima o una pandemia hayan borrado la agricultura actual. En ese contexto, este lugar no sería un respaldo, sería el punto de partida de una nueva era, una era controlada por quien tenga las llaves. Documentos internos mencionan simulaciones de escenarios extremos: inviernos nucleares, colapsos climáticos abruptos, pérdida masiva de biodiversidad. En todos ellos, Svalbard aparece como el único nodo estable, el único sitio desde el cual se podría reiniciar el sistema alimentario global, bajo nuevas reglas. Por eso Google Maps no muestra el área con claridad. Por eso las imágenes se actualizan lentamente. Por eso la infraestructura subterránea real no aparece en ningún modelo público. No porque sea un simple almacén, sino porque es un plan de contingencia para el fin del mundo. El arca no evita el apocalipsis, asume que va a ocurrir. Y cuando suceda, este lugar decidirá quién come, qué crece y quién tiene futuro. Svalbard no es un refugio, es un interruptor. Y apenas estamos empezando. En el centro absoluto de Australia, a miles de kilómetros del océano y de cualquier gran ciudad, existe un punto donde Google Maps empieza a comportarse de forma extraña. La resolución cae, los detalles se vuelven borrosos. El terreno parece genérico, casi falso, como si alguien hubiera decidido que no deberías ver lo que hay ahí. Oficialmente, en medio de ese desierto infinito, solo hay colinas, carreteras secundarias y calor insoportable. Pero en realidad, ahí se esconde uno de los lugares más peligrosos del planeta. Su nombre es Pine Gap. Sobre el papel, Pine Gap es una instalación conjunta de comunicaciones entre Estados Unidos y Australia, un centro técnico, un conjunto de antenas y cúpulas blancas. Esas esferas perfectas
que parecen pelotas de golf gigantes. Según la versión oficial, sirven para rastrear satélites, recopilar datos científicos y mantener la estabilidad global. Pero esa explicación no resiste un análisis serio. Desde el aire, Pine Gap parece un paisaje alienígena. Decenas de radomos blancos, perfectamente alineados, protegen antenas extremadamente sensibles. No están ahí por estética, están diseñados para ocultar la dirección exacta de lo que escuchan. Porque Pine Gap no transmite principalmente. Pine Gap escucha. Y lo que escucha puede decidir el destino del mundo. Este complejo es uno de los nodos principales del sistema global de espionaje electrónico. Desde aquí, se interceptan comunicaciones militares, civiles y gubernamentales de medio planeta. Llamadas, correos, señales satelitales, movimientos de tropas, lanzamientos de misiles. Todo pasa por Pine Gap. Pero eso no es lo más grave. Según documentos filtrados por exanalistas de inteligencia, Pine Gap no solo observa, participa activamente en la cadena de decisión nuclear. Es uno de los puntos donde se detectan lanzamientos de misiles balísticos en tiempo real. Sus sensores infrarrojos pueden identificar el calor de un misil segundos después del despegue. Y esos segundos lo cambian todo. En un escenario de crisis global, Pine Gap podría ser el lugar donde se confirme un ataque nuclear, o donde se interprete erróneamente uno. Un fallo, un falso positivo, un reflejo mal leído, un dato corrupto. Bastarían minutos para que la información procesada aquí desencadene una respuesta automática, un contraataque nuclear a escala planetaria. Por eso este lugar es un objetivo prioritario en cualquier simulación de guerra. Si Pine Gap cae, el sistema de alerta temprana se vuelve ciego. Y si Pine Gap comete un error, el mundo paga el precio. No es exageración, es doctrina militar. Pero hay una capa aún más oscura. Pine Gap también está vinculado al control de drones armados. Muchos ataques realizados a miles de kilómetros de distancia, en países que nunca declararon una guerra formal, pasaron por aquí. Las coordenadas, la confirmación, la autorización técnica, todo fluye por este punto perdido en el desierto australiano. Personas murieron en otros continentes por decisiones tomadas, procesadas o ejecutadas aquí. Entonces, surge la pregunta inevitable. ¿Por qué Google Maps oculta este lugar con tanto cuidado? La respuesta es simple y aterradora. Porque Pine Gap no es solo una base, es un interruptor. Un lugar donde la información se convierte en muerte. Donde un dato decide si una ciudad existe mañana o no. Donde una señal mal interpretada puede iniciar una cadena de eventos imposible de detener. Los empleados trabajan bajo un secretismo absoluto. Muchos no saben exactamente en qué proyectos participan. Las rutas de acceso están controladas. El espacio aéreo está restringido. Y las imágenes públicas del lugar siempre van un paso por detrás de la realidad. Pine Gap no necesita misiles, no necesita bombas, solo necesita escuchar y que alguien crea lo que oye. Este punto perdido en el mapa no parece el inicio del apocalipsis. No hay volcanes, no hay explosiones, no hay ruinas. Pero si el fin del mundo comienza con un error humano, con un mal cálculo, con una decisión tomada demasiado rápido, es muy probable que pase por aquí. Y aún quedan 6 lugares más. 6 puntos ocultos, borrados o distorsionados en los mapas, donde no se guarda información, sino el final de todo. En el corazón de las montañas rocosas, en el estado de Colorado, hay una montaña que Google Maps muestra con una precisión extraña. El relieve está ahí, claro, perfectamente definido. Pero lo que no aparece es lo más importante. No hay entradas visibles. No hay infraestructuras claras. No hay indicios de que, dentro de esa montaña aparentemente normal, exista uno de los lugares más protegidos y peligrosos del planeta. Se llama Cheyenne Mountain. Oficialmente, es una antigua base militar, un complejo construido durante la Guerra Fría para proteger a Estados Unidos de un ataque nuclear soviético. Un vestigio del pasado, casi un museo. Al menos, eso es lo que dicen. La realidad es mucho más inquietante.
Dentro de Cheyenne Mountain no hay un búnker. Hay una ciudad subterránea completa, excavada directamente en la roca sólida. El complejo está compuesto por 15 edificios independientes, construidos dentro de cavernas gigantes, cada uno apoyado sobre enormes muelles de acero. No es un detalle arquitectónico, es una medida de supervivencia. Esos muelles están diseñados para absorber la onda expansiva de una explosión nuclear directa. La montaña puede recibir un impacto atómico y seguir funcionando. El acceso principal está sellado por puertas blindadas de más de 25 toneladas, capaces de cerrarse en segundos. Una vez dentro, el mundo exterior deja de existir. No entra aire sin filtrar. No entra luz. No entra información que no sea autorizada. Cheyenne Mountain puede operar de forma completamente autónoma durante meses. Y aquí empieza lo verdaderamente aterrador. Este lugar no fue construido solo para sobrevivir al apocalipsis. Fue construido para gestionarlo. Durante décadas, Cheyenne Mountain ha sido el centro de mando del NORAD, el sistema encargado de detectar ataques aéreos y nucleares contra Estados Unidos y Canadá. Desde aquí, se monitoriza el cielo entero. Satélites, radares, trayectorias balísticas. Cada objeto que cruza el espacio cercano a la Tierra es analizado, clasificado y evaluado. Un error aquí no significa una alarma falsa, significa guerra. En el interior, enormes salas llenas de pantallas muestran en tiempo real el estado del planeta. No mapas turísticos, mapas de impacto, zonas de exclusión, tiempos de llegada de misiles, escenarios de destrucción. Todo calculado con frialdad matemática. Exmilitares que trabajaron en la base han contado que existen protocolos automáticos. Si se detecta un ataque confirmado y se pierde comunicación con el mando político, el sistema puede avanzar por sí solo en la cadena de respuesta. No por maldad, por diseño, porque en un escenario nuclear no hay tiempo para dudar. Y eso convierte a Cheyenne Mountain en algo más que un refugio. Lo convierte en un punto de no retorno. Pero hay una capa adicional que rara vez se menciona. Cheyenne Mountain no solo vigila misiles, también está conectado a sistemas de seguimiento de objetos espaciales, satélites y fenómenos atmosféricos extremos. En los últimos años, analistas han sugerido que el complejo participa en simulaciones de eventos globales, impactos de asteroides, tormentas solares masivas, colapsos de satélites y fallos en cascada de infraestructuras críticas. En otras palabras, aquí no solo se prepara la guerra, aquí se ensaya el fin del mundo. Por eso, aunque oficialmente muchas operaciones se trasladaron a otros centros, Cheyenne Mountain nunca se cerró del todo. Se mantiene activa, actualizada, lista, porque si ocurre algo verdaderamente catastrófico, este es uno de los pocos lugares desde los cuales aún se podría coordinar una respuesta o decidir quién sobrevive. Google Maps no muestra las entradas reales, no muestra los túneles secundarios, no muestra la infraestructura externa que conecta la montaña con el resto del sistema militar. Lo que ves es solo roca, porque lo que hay dentro no está pensado para ser visto. Cheyenne Mountain no es un arma, no es un misil, no es una bomba. Es el cerebro que despierta cuando todo lo demás deja de funcionar. Y si el apocalipsis comienza con una alarma, con una señal en una pantalla, con una decisión tomada bajo tierra, sin cielo y sin luz natural, este lugar estará en el centro de todo. Y aún faltan 5 puntos más, ocultos o distorsionados en los mapas, donde el mundo moderno guarda sus secretos más oscuros. Lugares que no están diseñados para proteger a la humanidad, sino para sobrevivir a su caída. En el oeste de Estados Unidos, en el estado de Utah, hay una extensión gigantesca de desierto que en Google Maps aparece extrañamente vacía. Kilómetros y kilómetros de tierra plana, sin carreteras claras, sin pueblos, sin detalles. La resolución cae de forma abrupta, como si el algoritmo hubiera decidido que no merece la pena mirar aquí. Oficialmente, no hay nada, solo desierto, viento y silencio. Pero ese vacío es una mentira. Este lugar se llama Dugway Proving Ground. Sobre el papel, Dugway
Es un campo de pruebas militares, un sitio donde el ejército estadounidense testea equipamiento defensivo y estudia cómo proteger a sus soldados de amenazas químicas y biológicas. Esa es la versión que aparece en los comunicados oficiales. Técnica, aburrida, tranquilizadora. La realidad es otra. Dugway es uno de los principales centros de experimentación con armas químicas y biológicas del planeta. Un lugar donde, durante décadas, se han liberado patógenos, agentes nerviosos y sustancias diseñadas no para curar, sino para matar de forma eficiente. Desde el aire, el complejo es inmenso. Pistas de aterrizaje, laboratorios aislados, zonas de impacto, estructuras abandonadas que parecen pueblos fantasma. No están abandonadas por casualidad. Son escenarios de prueba, réplicas de ciudades reales, construidas para estudiar cómo se propaga un agente químico entre edificios, calles y espacios cerrados. Aquí no se ensaya la guerra. Aquí se ensaya la extinción localizada. Durante la Guerra Fría, Dugway fue el laboratorio donde se probaron algunos de los agentes más peligrosos jamás creados. Gas VX, Anthrax, sustancias tan tóxicas que una cantidad microscópica puede matar a una persona en minutos. Oficialmente, muchos de estos programas se cancelaron. Oficialmente, pero los documentos desclasificados cuentan otra historia. En 1968 ocurrió un accidente. Un fallo durante una prueba provocó la liberación de gas BX fuera del perímetro controlado. El resultado fue inmediato y brutal. Más de 6.000 ovejas murieron en ranchos cercanos. Los animales cayeron como si alguien hubiera apagado un interruptor. El ejército admitió el incidente, minimizándolo. Pagó compensaciones. Prometió que no volvería a ocurrir. Dugway siguió funcionando. Lo inquietante no es lo que se sabe, sino lo que no se ha desclasificado. Investigadores y exempleados han afirmado que aquí se trabaja con agentes que no encajan en la categoría clásica de arma biológica. Patógenos modificados para ser más resistentes, más contagiosos, más difíciles de detectar, diseñados no solo para matar, sino para colapsar sistemas sanitarios completos. En otras palabras, armas pensadas para pandemias. El lugar está diseñado para probar cómo se dispersa un agente en el aire, cómo viaja con el viento, cómo se filtra en edificios, cómo afecta a poblaciones enteras sin que éstas entiendan qué está ocurriendo. Porque una epidemia no necesita explosiones, no necesita misiles, solo necesita tiempo y silencio. Por eso Dugway es tan peligroso. Aquí se simula el escenario en el que una enfermedad no se detiene en una ciudad, ni en un país, ni en un continente. Se estudia qué ocurre cuando la infección es más rápida que la respuesta humana, cuando las fronteras no sirven, cuando el pánico hace más daño que el propio virus. Y aquí aparece la pregunta que da miedo formular. Si existiera un patógeno capaz de cambiar el mundo para siempre, ¿dónde se probaría? Google Maps no muestra los detalles de Dugway, no muestra las zonas de ensayo, no muestra los laboratorios reales. Lo que ves es una mancha genérica de desierto, porque enseñar lo que ocurre aquí no generaría curiosidad, generaría pánico. Dugway no es un arma lista para ser lanzada. Es algo peor. Es el lugar donde se aprende cómo destruir sociedades sin disparar una sola bala. Si el apocalipsis comienza con una tos, con un contagio silencioso, con hospitales colapsados y ciudades cerradas, es muy probable que el conocimiento que lo hizo posible haya pasado antes por este desierto vacío, borrado de los mapas. Y aún quedan 4 lugares más. 4 puntos ocultos donde no se almacenan bombas, ni misiles, ni semillas, sino decisiones capaces de terminar con el mundo moderno. En el corazón de Rusia, en los montes Urales del sur, hay una montaña que en Google Maps aparece normal, demasiado normal. Bosques, pendientes suaves, nieve durante gran parte del año. Ninguna base visible, ninguna infraestructura evidente. Y sin embargo, alrededor de ese punto, existe una de las zonas más restringidas y vigiladas del país. Carreteras cortadas, espacio aéreo cerrado, silencio absoluto. Ese lugar se llama Monte Yamantau. Oficialmente, no hay nada ahí.
Según la versión pública, es solo una montaña sin valor estratégico, una zona natural protegida, pero esa explicación se derrumba en cuanto miras lo que ocurre bajo tierra, porque Yamantau no es una montaña, es una ciudad subterránea. Durante décadas, satélites espía y servicios de inteligencia occidentales han detectado algo imposible de ignorar. Enormes excavaciones, túneles, entradas camufladas, vías férreas que desaparecen en la roca, sistemas de ventilación ocultos. Todo a una escala que no encaja con un simple búnker. Los analistas lo describen como uno de los refugios subterráneos más grandes jamás construidos. Se cree que Yamantau fue diseñado para albergar a decenas de miles de personas, no civiles, no refugiados, la élite del poder ruso, altos mandos militares, científicos clave, funcionarios esenciales, personas necesarias para que el Estado siga existiendo. Después, ¿después de qué? Exactamente. Nunca se ha explicado. La montaña está excavada en roca extremadamente dura, ideal para resistir impactos nucleares directos. Los túneles descienden cientos de metros. Hay sistemas propios de energía, agua, filtrado de aire y producción de alimentos. Yamantau no está pensado para resistir semanas, está pensado para años. Y aquí aparece lo verdaderamente inquietante. Un refugio así no se construye solo para esconderse, se construye para dirigir. Desde Yamantau, según diversas fuentes, se podría mantener el control militar y político del país, incluso si las principales ciudades fueran destruidas. Es un centro de continuidad del poder, un cerebro enterrado en la roca. Pero hay algo más. Ex oficiales han sugerido que Yamantau no es solo defensivo, que forma parte de la doctrina del día después, un escenario en el que gran parte del mundo queda devastado y solo unos pocos centros, cuidadosamente seleccionados, permanecen operativos. En ese contexto, quien controla estos refugios controla el futuro. Google Maps no muestra entradas, no muestra carreteras militares, no muestra el entramado real de túneles. La montaña parece limpia, virgen, porque enseñar lo que hay debajo revelaría algo que muchos prefieren no pensar, que el fin del mundo no se improvisa, se planifica. Yamantau es la prueba de que algunos gobiernos no preguntan si ocurrirá una catástrofe global, preguntan cuándo. Y lo más importante, ¿quién estará a salvo cuando ocurra? Este lugar no es un arma en sí mismo, es un seguro, un plan B para la civilización, que excluye a casi toda la humanidad. Si el apocalipsis comienza con un intercambio nuclear, con un colapso global o con una cadena de eventos imposible de detener, Yamantau no será noticia, no aparecerá en imágenes, no habrá vídeos desde allí, porque quienes estén dentro no necesitarán que el mundo los vea. Y todavía no hemos llegado a los más peligrosos. Aún quedan 3 lugares más, 3 puntos borrados o distorsionados en los mapas, donde no se guardan personas ni semillas, sino los botones que nadie quiere que se pulsen. En algún punto del Océano Índico, lejos de rutas comerciales y completamente aislado del turismo, existe una isla que en Google Maps aparece recortada, desenfocada y en algunas versiones directamente tapada. No hay carreteras visibles, no hay puertos claros, no hay fotos en alta resolución. Y eso es extraño, porque hablamos de una de las instalaciones militares más importantes del planeta. Este lugar se llama Diego García. Oficialmente, es un territorio británico de ultramar, con una base militar conjunta entre Estados Unidos y el Reino Unido. Un punto logístico, una pista aérea, un lugar para repostar y mantener operaciones en el Índico. Eso es lo que dicen los comunicados públicos. Pero la realidad es mucho más profunda. Diego García es uno de los nodos estratégicos clave del sistema militar global. Desde aquí, despegan bombarderos de largo alcance. Aquí, atracan submarinos nucleares. Aquí, se almacenan armas que no aparecen en ningún inventario público. Y según múltiples analistas, aquí se guarda algo aún más delicado: armamento nuclear preposicionado. La isla es perfecta para eso. Está lejos de miradas indiscretas, rodeada de océano profundo.
protegida por acuerdos internacionales opacos. Y lo más importante, no tiene población civil. No por casualidad. En los años 60 y 70, los habitantes originales del archipiélago fueron expulsados por la fuerza. Familias enteras trasladadas a otros países, sus casas destruidas, su historia borrada. Oficialmente, fue una reubicación necesaria. En la práctica, fue la creación de una isla vacía, lista para ser usada. Desde el aire, Diego García parece tranquila. Una franja verde rodeada de agua azul. Pero bajo esa superficie hay búnkeres, depósitos subterráneos, hangares reforzados y sistemas de comunicación capaces de coordinar operaciones militares en 3 continentes. Y aquí está el detalle que la convierte en una pieza clave del apocalipsis moderno. Diego García forma parte de la cadena de ataque global. En un escenario de guerra total, esta base permitiría lanzar ataques a gran escala sin necesidad de usar territorio continental. Es un punto desde el cual se puede proyectar fuerza militar de manera casi inmediata, sin aviso previo, sin debates públicos, sin preparación visible. Algunos expertos aseguran que, si mañana ocurriera un conflicto nuclear a gran escala, uno de los primeros movimientos saldría de aquí. Por eso Google Maps no muestra la isla con claridad. Por eso las imágenes se actualizan con retraso. Por eso muchas zonas aparecen deformadas o deliberadamente borrosas. No se trata de privacidad. Se trata de no mostrar al mundo dónde empieza la guerra. Pero hay algo aún más inquietante. Diego García también ha sido señalada como un centro de detención secreta en el pasado, un lugar fuera del alcance de tribunales nacionales, un punto donde personas podían desaparecer sin registros claros. Si eso fue posible durante conflictos limitados, imagina lo que puede ocurrir en un escenario global de emergencia. Esta isla no es solo una base, es un botón adelantado, una plataforma desde la cual el mundo puede cambiar en cuestión de horas. No hay ciudades alrededor. No hay cámaras civiles. No hay testigos. Si el apocalipsis comienza con aviones despegando en silencio, con submarinos saliendo a profundidad y con órdenes que nunca pasan por un parlamento, Diego García estará en el centro de esa historia, aunque nadie lo vea en el mapa. Y aún no hemos llegado al final. Quedan 2 lugares más, 2 puntos ocultos, borrados o distorsionados en Google Maps, donde no se guardan ejércitos ni refugios, sino las llaves finales del sistema global. En el desierto de Nevada hay un punto que Google Maps trata con una cautela casi obsesiva. La imagen existe, pero nunca es clara. Las sombras no encajan. Los detalles se repiten. Algunas estructuras aparecen y desaparecen entre actualizaciones. Oficialmente, es solo una base aérea de pruebas, un polígono militar más en medio de la nada. Su nombre público es Área 51. Y durante décadas, ese nombre se convirtió en broma, meme y espectáculo. Extraterrestres, platillos voladores, conspiraciones exageradas. Exactamente el tipo de ruido que sirve para ocultar algo mucho más serio. Porque el verdadero peligro del Área 51 no tiene nada que ver con aliens. Desde fuera, el complejo parece limitado. Pistas de aterrizaje, hangares, edificios bajos. Pero lo que no se ve desde el aire es lo esencial. Las instalaciones subterráneas, los laboratorios cerrados, las zonas sin designación oficial, los proyectos que nunca aparecen en presupuestos públicos. Aquí no se prueba el pasado. Aquí se prueba el futuro de la guerra. Durante años, el Área 51 fue el lugar donde se desarrollaron tecnologías que el mundo tardó décadas en conocer. Aviones invisibles al radar, drones autónomos, sistemas de vigilancia total. Lo que aquí se ensaya hoy, mañana define cómo se combate o cómo se controla. Pero hay una línea que, según ex empleados y filtraciones indirectas, ya se cruzó. En el Área 51, no solo se experimenta con máquinas, se experimenta con inteligencia artificial militar autónoma, sistemas capaces de identificar objetivos, evaluar amenazas y ejecutar acciones sin intervención humana directa. Algoritmos entrenados con millones de escenarios de combate, crisis globales y respuestas en cadena. Y aquí está el problema. Un sistema así no necesita maldad para causar el fin del mundo.
solo necesita datos incorrectos. Imagina una IA diseñada para prevenir amenazas globales, para reaccionar más rápido que cualquier humano, para proteger a un país o a un bloque entero. Si ese sistema concluye que un ataque es inevitable o que una escalada es la única opción lógica, no duda, no siente miedo, no se pregunta por las consecuencias humanas. Actúa. Exanalistas han advertido que parte del trabajo del Área 51 consiste en simular escenarios de colapso total, fallos de comunicación, ataques simultáneos, pandemias, crisis energéticas, disturbios masivos. En esas simulaciones, la variable humana suele ser el elemento más lento, más errático, y por eso, según estas fuentes, se está reduciendo su papel. Decisiones críticas delegadas a máquinas. Google Maps no muestra las zonas internas reales, no muestra las entradas subterráneas, no muestra las nuevas pistas ni los hangares ampliados. Lo que ves es una versión incompleta, casi teatral, porque revelar el verdadero alcance de lo que se desarrolla aquí significaría admitir algo inquietante, que el control del mundo moderno está pasando de personas a sistemas. El Área 51 no es peligrosa por lo que es hoy, es peligrosa por lo que está entrenando para mañana. Si el apocalipsis no comienza con una bomba, ni con un virus, ni con una erupción, sino con una decisión automática, tomada en microsegundos por una inteligencia que no entiende el valor de una ciudad, de una vida o de un error, este lugar habrá sido uno de sus puntos de origen. Y ahora solo queda uno. El último punto. El más oculto. El que no guarda armas, ni ejércitos, ni tecnología experimental. El lugar donde se guarda la decisión final. Hay un lugar que no aparece claramente en Google Maps, no porque esté en medio del desierto, ni porque sea una base aérea, ni porque esté enterrado bajo una montaña. No aparece porque no conviene que exista en la imaginación pública. Sin embargo, si el mundo termina algún día por una decisión humana, por una orden irreversible, por una cadena de eventos que ya no se puede detener, ese día empezará aquí. Este lugar se conoce como Mount Weather, en Virginia, Estados Unidos. Desde fuera, parece insignificante. Una colina más en la costa este. Bosques, carreteras secundarias, pueblos tranquilos alrededor. Nada llama la atención. Nada parece estratégico. Pero bajo esa colina hay algo que no se construye para la guerra, ni para la ciencia, ni siquiera para sobrevivir. Se construyó para gobernar después del colapso. Mount Weather es uno de los centros de continuidad del gobierno más importantes del planeta. Una ciudad subterránea completa, diseñada no para miles, sino para las personas exactas que deben sobrevivir cuando todo lo demás cae. Presidentes, altos mandos, jueces clave, directores de agencias, personas sin las cuales el sistema no puede reiniciarse. El complejo tiene su propia red eléctrica, agua, hospitales, estudios de televisión, sistemas de comunicación independientes y túneles que conectan directamente con Washington. No es un refugio, es un gobierno en espera. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. Mount Weather no se activa cuando hay guerra, se activa cuando ya no hay nada que salvar. En escenarios simulados, este lugar entra en funcionamiento cuando se considera que la superficie ya no es controlable, cuando las ciudades han colapsado, cuando las comunicaciones civiles han caído, cuando la población deja de ser una variable manejable. Es el punto donde se toma la decisión de abandonar el mundo visible. Ex empleados han afirmado que Mount Weather no solo está conectado a sistemas militares, sino también a redes de información global, satélites, infraestructuras críticas y protocolos automáticos de emergencia. Desde aquí, se puede apagar, aislar o priorizar regiones enteras, decidir qué se intenta salvar y qué se deja perder. No hay votaciones, no hay debates públicos, no hay segundas oportunidades. Por eso Google Maps no muestra accesos claros, no muestra carreteras reales, no muestra instalaciones externas. Porque revelar la existencia plena de Mount Weather significaría admitir algo aterrador, que el apocalipsis no sería caos absoluto, sino gestión fría del desastre. Este no es un lugar para lanzar bombas,
No es un laboratorio, no es una base militar clásica. Es el sitio donde se asume que el mundo que conocías ya terminó. Si alguna vez ves señales extrañas de evacuaciones silenciosas, vuelos no comerciales, movimientos inexplicables de figuras clave, probablemente no lo anunciarán en las noticias, simplemente desaparecerán de la superficie. Y mientras millones sigan con su vida normal, alguien, bajo una colina anodina, estará decidiendo qué versión de la humanidad merece continuar. Este fue el último punto de la lista. 9 lugares. 9 puntos borrados, distorsionados o disfrazados en los mapas. No porque sean secretos curiosos, sino porque cada uno representa una forma distinta en la que el mundo moderno puede terminar. El apocalipsis no empezará con fuego cayendo del cielo. Empezará con una señal que no verás, una decisión que no escucharás, en un lugar que Google Maps preferiría que nunca buscaras. Si esta historia te hizo mirar el mapa con otros ojos, deja un like y suscríbete, porque el mundo no se acaba por sorpresa. Se acaba desde lugares muy concretos, y casi siempre ya estaban marcados.